Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11. ¿Listos? Mateo capítulo 11. Capítulo 11. 11. Sí. Trato de poner por serio, entonces se escucha feo. Capítulo 11 de Mateo. Hoy voy a leer en la lenguaje actual. Voy a utilizar la versión de la lenguaje actual. Ustedes lo pueden leer en la que tengan allí, la Reina Valera, la que tiene la lenguaje actual, pues bien. Para ahorrar un poquito de tiempo no voy a leer las dos versiones, voy a leer del verso 2 al verso 12. Mateo 11, del verso 2 al verso 12. ¿Ya todos lo tenemos? ¿A quién le hace falta Biblia? A veces me está mostrando el teléfono. Sí, lo tengo. Ok, leo a todos, a favor de todos ustedes. Quieren que me acompañen ahí. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Verso 2 en adelante. Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y envió a algunos de sus propios discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos o debemos esperar a otro? Jesús respondió: regresen y cuéntenle a Juan todo lo que ustedes están oyendo y viendo. Ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien. Los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Dios, verso 6, va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y les dijo: cuando ustedes fueron al desierto, ¿a quién vieron allí? ¿Acaso vieron a un hombre doblado como las cañas que doblan el viento? ¿Acaso vieron a alguien vestido con ropa muy lujosa? Recuerden que los que se visten así viven en palacios como los reyes. ¿A quién vieron entonces? ¿Acaso vieron a un profeta? Por supuesto que sí. En realidad Juan era más que un profeta. Verso 10. Era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo: yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. 11. Les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Pero en el reino de Dios, la persona menos importante es superior a Juan. Verso 12. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Amén. ¿Siguieron allí más o menos? Ok. Un poquito del contexto para comprender de lo que está pasando, aunque la misma historia lo narra. Juan había sido arrestado. Entre el verso 2 y el verso 3 se habla de que Juan estaba encarcelado. Si alguno lo recuerda, estaba encarcelado por el rey Herodes, porque Juan criticó públicamente que él se acostaba con su cuñada. Se acostaba con la cuñada, la había tomado por mujer. Y Juan criticó públicamente ese pecado que él había cometido, de que se estaba acostando con una mujer que no le correspondía. Entonces, Herodes detestaba a Juan a causa de esto, pero le tenía un temor terrible, porque él sabía que Juan predicaba la palabra correcta. Y la Biblia nos narra, no solamente aquí, sino en el resto del contexto de la historia, que Herodes no se había atrevido a hacer nada directamente contra Juan por ese temor que tenía, porque en verdad reconocía que era un profeta de Dios. Pero precisamente su mujer, que era la cuñada de él, que la había tomado por mujer, sí detestaba que Juan estuviera así, y se aprovechó de la oportunidad para lograr obligar a Herodes a mandar a matar a Juan. Pero para este momento, Juan
estaba arrestado. Más adelante que a él lo decapitan, lo matan. Entonces, al ser encarcelado, es bueno recalcar esto entre los versos 4 y 6, usted se va a dar cuenta que Juan tuvo algunas dudas acerca de si Jesús era el Mesías. Él manda a los discípulos a preguntar, le dice a los discípulos de él, de Juan, que vayan y pregúntenle a él si él es el que estoy esperando. Porque Juan estaba claro, y esto es muy importante, lo vamos a ver un verso más adelante. Juan estaba claro en quién era él y cuál era su propósito. Y él sabía algo, si el Mesías llegó, mi tiempo se acabó. Entonces él manda, en medio de un momento de dudas, lo cual yo no puedo criticar a Juan, estaba encarcelado, había hecho lo bueno, no había hecho nada malo, estaba pagando las consecuencias de servir a Dios y estaba pagando las consecuencias de hacer las cosas bien. Y sabe que quiero hacer un pequeño paréntesis allí muy cortico para que usted pueda ver esto. A la gente que sirve a Dios y que agrada a Dios y hace las cosas bien, también Dios a veces permite que le pasen cosas malas. ¿Aló? Hay un mal contexto en medio de los evangélicos. A veces es que las cosas malas le ocurren a la gente pecadora y que si a usted le está pasando algo malo es porque hizo algo y no sabe qué fue y usted tiene que pensar igual que fue. No siempre es así. Es verdad que Dios a veces nos prueba, también es verdad que viene sobre nuestra vida la consecuencia del pecado si no nos arrepentimos, pero muchas veces Dios tiene propósito en las cosas que nos ocurren, un propósito guardado, algo que Él necesita hacer, sea con uno mismo o para alguien a nuestro alrededor. Juan no había hecho nada malo por la razón y estaba encarcelado, y más adelante van a descubrir que su muerte fue cruel, le cortaron la cabeza y literalmente la entregaron en bandeja de plata a quien la pidió, como un vil miserable ladrón. Él murió simplemente por hacer las cosas bien para Dios. Y en su momento de cárcel y que se aproximaba a su muerte, él tuvo algunas dudas. Y tener dudas necesariamente no es malo. He aprendido durante todos estos años de ser cristiano que todos nosotros, todos los hijos de Dios, todos los cristianos, a veces dudamos un poco de nuestra fe. A veces las situaciones nos obligan a dudar. ¿Será que me equivoqué? ¿Será que tomé una mala decisión? ¿Será que yo no fui llamado para esto? He atendido a muchos cristianos en mi vida cristiana como pastor que han venido a mí, pastor, ore por mí porque tengo dudas en verdad si Dios existe, tengo dudas si en verdad es el plan de Dios. Déjenme decirle algo, todos en algún momento podemos dudar, así como le pasó a Juan. Las situaciones difíciles, en verdad, a veces nos pueden debilitar, nos pueden agotar, nos pueden cansar. Y recuerden que yo les enseñé a ustedes que Satanás, nuestro enemigo, primero la Biblia dice que anda como un rugiente buscando a quien devorar. Y busca entonces al que está descuidado, pero también busca al que está más cansado y agotado. Él no se mete con la gente cuando la gente está briosa, alegre, bien metida con Dios. Cuando usted está súper poderoso, como la chica súper poderosa, así gigante, que está en ayuno, en oración, que usted está... Satanás no se mete con usted porque él sabe que pierde el tiempo. Pero Satanás sabe muy bien que la vida del cristiano está con momentos de alta gloria y también la vida del cristiano también está acompañada de momentos de soledad y de tristeza, donde nuestro espíritu se debilita. Y Él espera en el momento más vulnerable, en el momento en que estamos más agotados, más cansados de pelear por el matrimonio, cansados de pelear por los hijos, de pelear por alcanzar las cosas que tenemos que alcanzar en este mundo y no se han dado. Y en ese momento en que el ser humano está más débil en su espíritu, es cuando Satanás viene y ataca. Y es cuando siembra la duda. Juan tuvo dudas por un momento. Y entonces al tener la duda, si era Jesús o no, él mandó a los discípulos: oye, vayan y pregunten a Jesús si en verdad es el que yo que estoy esperando, o si tengo que esperar a otro. Yo no me puedo quedar con esta duda. Fíjense, Juan sabía su propósito. Y su propósito era que en el momento en que su propósito era preparar el camino para el Señor. Y Juan era para ese momento, hasta ese momento, era el hombre más importante predicador del Evangelio. Todo el mundo lo reconocía, todo el mundo lo buscaba y lo seguía a él. Es más, muchos le dijeron a Juan: ¿Juan eres tú el Cristo? Juan era tan bueno en lo que hacía y en el trabajo que hacía, que algunos pensaron que él era el Cristo. Y Juan dijo: yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado del pie que viene detrás de mí.
Y yo solamente soy aquel de que dice la palabra que he sido enviado para preparar su camino. Él estaba claro en que él no era el Cristo. Él estaba claro que su propósito era preparar el camino para otro. Que donde lo que él estuviera haciendo era para levantar y exaltar a otro, que realmente era el Hijo de Dios. Entonces, usted va a encontrar que Juan, o si el propósito de Juan era preparar a la gente para la venida de Cristo. Nunca se le olvida esto. ¿Cuál era el propósito de Juan? Preparar a la gente para la venida de Cristo. Él habló, él bautizó, él predicó de arrepentimiento, y cuando Jesús sale a la palestra pública, cuando Jesús se presenta, ya la gente había escuchado hablar del Evangelio, ya la gente había escuchado hablar de arrepentimiento, y la gente estaba preparada para que el ministerio de Jesús fuera próspero y bendecido. A mí esto me hace pensar a veces en las películas. A veces en las películas, a mí me gusta mucho el cine, las películas. Y a veces en las películas la gente buena se muere para que el protagonista salga bien y mucho mejor, y a veces parece injusto. Pero sabe que nuestra vida a veces puede que sea la de una película. A todos nos gustaría ser el protagonista de todas las películas. Pero a veces Dios escoge a hombres o a mujeres para hacer cosas claves, para que otros sean levantados y lleguen al propósito de lo que Dios quiere. No siempre nosotros somos el protagonista de las películas. A veces somos el Juan escogido por Dios para preparar el camino para otro. A veces somos el Juan preparado por Dios para arreglar y para que otro reciba lo que, porque puede hacer cosas más grandes y Dios lo ha escogido de esa manera. Lo importante es que usted y yo tenemos que descubrir cuál es nuestro propósito y hacerlo bien. Si algo Juan hizo bien, fue Juan cumplió el propósito de su llamado. Y él sabía algo. ¿Sabe por qué Juan tenía dudas? Porque Juan sabía, si él es el Cristo, se acabó todo. Mi sacrificio ya está aquí a la puerta. Ahora yo me pregunto, ¿usted cree que Juan quiere morirse? Yo creo que nadie quiere morir. Uno, en verdad, todo el mundo quiere pasar, pero nadie quiere morir. Yo creo que Juan no se quería morir. Y mucho menos de la manera en que iba a morir. Pero él estaba claro. Y entonces, en su momento de duda, va a preguntarle al Señor. Para ver si hago la oración de otra vez. Va a preguntarle al maestro si él es, porque si él es, quiere decir que ya llegó el día. Pero si él no es, todavía tengo chance, quiere decir que va a salir de la cárcel. Y voy a salir predicando el Evangelio hasta que llegue el maestro. Y entonces vemos que Jesús contestó las preguntas de Juan refiriéndose a sus actos de sanidad a favor de los ciegos, paralíticos, sordos y leprosos, y aún la resurrección de los muertos y el anuncio de las buenas nuevas acerca de Dios. Con estas evidencias, óigame, la identidad de Jesús quedó aclarada. Va y cuéntenle a Juan lo que ustedes han visto. Cuéntenle que ustedes han visto que los ciegos ven. Cuéntenle a Juan allá en la cárcel, por la ventanita ustedes lo saludan. Cuéntenle que los cojos empiezan a caminar derechitos. Cuéntenle que los sordos se le abren los oídos. Cuéntenle que ustedes han visto, que los muertos se resucitan. Y cuéntenle que a los pobres se les predica las buenas nuevas. Y entonces yo me imagino que los discípulos fueron y hablaron con Juan. Vimos y Jesús a los sordos les abre los oídos, a los ciegos les abre los ojos, los cojos empiezan a caminar bien y hasta vimos que un muerto resucitó. Entonces Juan entendió, ese es. Él es el Cristo. Y en pocas palabras, entonces aparecen las palabras de Juan, cuando Juan dice, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Oiga esto que es importante. Juan estaba tan claro en su propósito en la vida que no lo quiso retrasar más. Juan era reconocido para ese momento como el hombre más importante del Evangelio. Y si Juan se hubiese rebelado contra el plan de Dios, él pudo haber dicho, no, el Cristo soy yo, para que no me maten, por lo menos no ahorita, que más adelante. Y él hubiese dañado todos los planes de lo que se estaba haciendo allí. Pero a él lo llamaron, cuando a él le dicen, él es el Cristo, él se da cuenta que él es el Cristo, él se da cuenta y dice, bueno, quiere decir que mi propósito se cumplió. Y en el momento que el propósito de una persona se cumple, ¿qué es lo único que le queda? Ir al llamado del Señor. Entonces, Juan se dio cuenta, wow, mi propósito se cumplió. Lo único que me queda, más adelante escuchamos palabras parecidas a Pablo.
Lo único que yo estoy listo es para el sacrificio ya. Ahora, ¿quién de nosotros, cuando llegue el momento exacto, estaremos preparados? ¿O quiénes de nosotros estamos dispuestos a estar padeciendo o sufriendo porque así Dios lo escogió a uno? No, todos queremos ser el protagonista de la película. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ser el personaje secundario de ninguna película. Que me toque sufrir, como a veces pasan en las películas, que hay blancos, negros, chinos, y siempre muere primero el negro y el chino. Para los que me gusta el cine. No, eso es racista. Las películas de Hollywood hacen mucho eso. A mí la historia de Juan realmente me impacta, porque Juan estaba claro en su propósito. Si yo le preguntara a usted hoy cuál es su propósito en la vida, usted ya lo conoce, ya lo descubrió, lo está buscando, lo está anhelando. ¿Y qué tipo de propósito usted está dispuesto a aceptar que Dios haya escogido para usted? Escúcheme lo que estoy diciendo. ¿Usted está dispuesto a escuchar, a hacer cualquier propósito que Dios haya escogido para usted? Porque hay algunos a los que Dios los escogió para cosas increíbles y otros a los que Dios también escogió para cosas más increíbles. Pero algunos Dios los escogió para ser mártires, algunos Dios los escogió para vivir en pobreza, algunos Dios los escogió para vivir en tristeza, porque había que darle enseñanza al pueblo de Israel. Algunos Dios los escogió para vivir Juan el Bautista, de quien el Señor dice, wow, como ese hombre y ningún otro. Dios lo escogió. ¿Y sabe cómo fue la vida de Juan? Juan nunca tuvo esposa, nunca tuvo hijos, tenía la misma edad del maestro, nacieron en tiempos muy similares. Y Juan, Dios lo llamó a vivir en el desierto. ¿A vivir en dónde? En el desierto, no en la ciudad, no en una habitación bonita con aire acondicionado, ni Dios no lo llamó a que usara corbata, ni a que se vistiera bonito. Lo llamó a vivir en el desierto, a vestirse con pieles de animales. Y eso sí comía fino, comía pura langosta. Ya cosa tan cara que. La langosta que dice la Biblia es la langosta que es el grillo, unos grillos grandes, no son langostas esas de mar que tienen tenaces. Juan lo que comía, el siervo de Dios Altísimo, vivía en el desierto, se vestía con pieles de animales y lo que comía era grillos. ¿Cómo le ocurre, pastor, que el Señor va a llamar a un hombre para que viva en pobreza, que viva en el desierto pasando calor y necesidad? No, los siervos que Dios llama deben irle bien, deben tener buenas casas, buena familia, buenos carros. Esa es la historia bonita que todos quisiéramos tener. Pero Dios no llama a todos los hijos de Dios para vivir igual. ¿Aló? Ahora la pregunta es, el propósito que Dios tiene para mi vida, para tu vida, ¿de qué tipo será? Porque muchos de nosotros vivimos hoy, igual que Juan, dudando del llamado de Dios, porque tal vez hoy no estamos viviendo los mejores momentos de nuestra vida. Dudando del propósito de Dios, porque tal vez hoy estamos viviendo tristeza, porque los planes no salen bien. Si yo le preguntara a usted, porque Dios escoge todo en el pueblo del Señor. Dios escoge gente para que predique, gente para que sirva, gente para que vaya a las calles, gente para que vaya a los hospitales, gente para que vaya a las cárceles. Dios escoge gente para que vaya a evangelizar a los Yanomami, a los indígenas por allá. Gente para que le predique a la gente donde son los monteros, no me allá para los monteros, donde son ustedes. ¿Ah? La Guajira. Dios escoge gente para que meta para la Guajira, predica para la Guajira. Dios escoge gente de diferentes formas y con diferentes propósitos. Pero si Dios nos diera a escoger, ¿qué escogería usted? No, pastor, yo soy un pastor de una iglesia de unas 5,000 personas. Y en una ciudad, en una capital, donde todo el mundo pague buenos diezmos. No, pastor, si Dios me diera a escoger a mí, yo preferiría que me escogiera a predicarle a unos doctores, a médicos, a profesionales, que el Señor me enviara a Suecia, allá esos países por allá extranjeros, a predicar el evangelio. Pero no es así. A Qatar. Dios me mandara a predicar a Qatar, allá en la final entre Argentina y México.
quién se queda y quién se va. Ya están en eso. Por eso él sale de México y queda Argentina. Si yo pudiera escoger cómo servirle al Señor, óigame, ¿usted cree que si yo pudiera escoger cómo servirle al Señor, yo hubiese escogido ser pastor? ¡Ni loco! Mire, si yo pudiera escoger en qué servirle a Dios, yo hubiese escogido ser el dueño de una multinacional, multimillonario. Y yo hubiese decidido darle el 90% de mis ingresos a Dios, al reino de Dios. Así como el de la Caterpillar, lo que han leído testimonio, el fundador de la Caterpillar era un hombre cristiano. Y él daba el 90% de sus ganancias a la obra de Dios y guardaba el 10% para él. Y la plata le sobraba todo el tiempo. ¿Usted cree que, y si usted Dios le diera a usted la oportunidad de escoger en qué servirle, usted qué escogería? Mi sueño cuando yo era joven, muchacho, y que ya era cristiano, era ser un empresario, tener plata. De seguro ustedes escogerían algo parecido a lo mío, ¿verdad? Pero Dios no escoge a todo el mundo para lo mismo. Hay algunos que Dios los escoge para ser misioneros. Y un misionero tiene que aprender a vivir comiendo sardinas. Y entonces el Señor pregunta: ¿a quién enviaré para allá, para los Yanomami? ¿Y a quién enviaré para los, cómo le digo? Para los guaraos, para los guajiros? Imagínense a alguien todo encorbatado, bien elegante y bonito. Algo el Señor me escogió para ir a los guajiros. En una camioneta último modelo, bien vestido de arregladito. No. Cada quien fuimos escogidos para. Y el problema es que no podemos escoger cómo serviría a Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo da a cada quien como a él le place. Algunos de ustedes tienen el don de cantar, gloria a Dios. Hay otros que hasta hablando cansan. Y usted dice: pastor, a mí me gustaría cantar. Pero es obvio que Dios no lo escogió usted para cantar. Yo le decía a mi hijo hace un tiempo, hace como 3, 4 años, un día nos sentamos a hablar y le dije: mire hijo, tenga algo claro, hijo. Los Vargas no somos deportistas, no servimos para el deporte. Así que no se frustre cuando juegue fútbol y no le salga bien el otro, haya uno mejor que usted. Hay gente que tiene talento para el fútbol y nosotros no lo tenemos. Así es que a usted lo dije para que no viviera frustrado. Y hoy día, sabiendo de eso, su equipo es casi campeón en el colegio. Yo le digo: ¿qué posición juega? Yo ahí centroqueo. Y él les mata la vida, él ya entendió. Él ya entendió que Dios no lo llamó para darle el talento del deporte. Tal vez algunos de ustedes tienen el talento del deporte. Gloria a Dios. Algunos tal vez tienen el talento del contacto con la gente, conversar, hablar. Algunos no lo tienen. Cada uno de nosotros tiene talentos y dones diferentes. Que Dios nos va a aprovechar en el llamado que Él nos ha dado. ¿A qué te llamó a ti Dios? Yo he conocido durante mi vida como cristiano gente que tiene el llamado a atender a los niños. Y ellos piensan solo en ver cómo los niños. Otros tienen pasión por los jóvenes. Otros tienen pasión por los enfermos en un hospital. Otros tienen pasión por la gente que está en la cárcel. Otros tienen pasión por los pobres, por la gente que vive en las calles. Otros tienen pasión por enseñar la doctrina de Dios. En mi caso, la palabra del Señor. Cada uno tenemos, no escogemos. Dios nos escogió, Dios nos llamó y nos dio un propósito. Juan sabía que era su propósito. Su propósito era preparar al camino, vivir en el desierto, vestirse con los animales que mataba para comer y comer puro brillo para allá. No tener mujer, no tener hijos, no tener familia y morir decapitado cuando llegara el maestro. Y el día que le dijeron: ese es el maestro, dijo: listo, guárdenme la cadena porque ya no me sirve para nada. Y tenía una cadena de repente con cabecitas de grillo y la quitó porque le iban a cortar la cabeza. Nuestro mismo amado Señor Jesús, ¿a qué fue llamado nuestro amado Jesús? Fue llamado a no tener una familia en toda su vida, porque nuestro amado Jesús no se pudo casar, no tuvo hijos. Fue llamado a ser el primogénito y se cree que la figura de su papá, que era José en la tierra. Y la última vez que se escucha hablar de José es ahí cuando Jesús tenía 12 años. Más nunca se oído hablar de José. Se cree, muchos teólogos creen, afirman que José murió cuando tal vez cerca de esa edad.
quiere decir que Jesús se convirtió en el jefe de familia cuando apenas era un adolescente. Eso quiere decir que a nuestro amado Jesús le tocó duro trabajar haciendo sillas y haciendo mesas, porque era carpintero igual que su papá, para mantener a su mamita y mantener a sus 4 hermanos que tenía ya edad que ya habían nacido. Nosotros los evangélicos sí sabemos que Jesús tuvo más hermanos, ¿verdad? Son los católicos que dicen que María era virgen y se mantuvo virgen para siempre. El pobre José lo tuvo aguantando hambre durante toda la vida, que por eso se murió, que algunos creen que no se murió de tanto esperar. No, la Biblia nos habla que José, luego de que ya Jesús se salvó, agarró a su mujer y hizo 4 o 5 muchachos, ya murió. 4 muchachos hizo. Y uno de los discípulos era hermano de sangre de Jesús. Y Dios lo escogió para que era nuestro maestro, para no tener una familia, para morir en la cruz, para ser humillado, para ser cacheteado, le arrancaron la barba, todo lo que le hicieron. Y apenas con 33 añitos de vida, un joven, un muchacho de 33 años, fue sacrificado y se acabó su vida. Ahora recuerden esto, si él murió a los 33, ¿a qué edad más o menos murió entonces Juan? A los 30 años más o menos. 3 años antes que el maestro, porque ahí comenzó el ministerio más o menos. Bueno, 6 meses fue el ministerio del apóstol de Juan, perdón. Si Jesús murió joven, más joven, murió Juan todavía. Un muchachito. Pero hay uno más joven todavía, como Esteban. Esteban era más chavito todavía cuando murió también. Y usted dirá, no, el Señor me escoja porque yo quiero conocer nietos, bisnietos, tataranietos, vivir en una casa grande, donde todos mis nietos me puedan visitar y tengamos animalitos. Todos esos sueños son bonitos. Son lindos que usted los anhela y los quiere. Pero usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios o cumplir sus sueños. Así es. Ahí hay una pregunta interesante. Porque servirle a Dios implica sacrificios. Y diga conmigo, servirle a Dios. Servirle a Dios Implica sacrificios. implica sacrificio. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a sacrificarse por lo que el Señor le envía a hacer? Porque es fácil decirle al Señor, Señor, sí, envíame a mí. Pero cuando el Señor le listo, lo voy a enviar a usted, pero lo voy a enviar y le va a tocar dejar de hacer esto, le va a tocar dejar de hacer aquello, le va a tocar aprender a comer esto porque ahora no va a seguir comiendo aquello porque la plata no va a alcanzar. Le va a tocar aprender a vivir de esta manera, de esta otra, se va a tener que mudar de ciudad. Y servir a Dios implica, nosotros el día que decidimos servir al Señor ya oficialmente nos sacaron de la ciudad, nos mandaron por allá. Tierras Al estado de lejanas. Veracruz, para San Felipe. Usted me pregunta, pastor, ¿usted quería ir? Yo no, está loco. Yo estaba muy feliz en Tierra Rocha. Como 3 años antes, mi esposa me había dicho, papi, ¿por qué no nos mudamos a Barquisimeto, esa ciudad bonita, para arriba, para abajo? Porque ella vivió allá. Y yo le digo, no, ¿cómo me ocurre? Yo estar dejando mi ciudad, donde conozco a todo el mundo, donde tengo mi negocio, ahí no conozco, ¿cómo puede dejar mi mente? Que iba yo a saber que el Señor luego sí me iba a mandar a 1 hora de allá de distancia de Barquisimeto. Y allá nos mandó el Señor, lo dejamos todo y nos fuimos para allá. Ahora, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a servir al Tenemos Señor? toda la parentela. Y que el Señor te envíe a hacer algo a lo que no estás en este momento para tus planes. Porque entonces queremos adaptar los proyectos de Dios a los planes de nosotros. O sea, yo tengo este plan en mi mente, voy a tener un negocio, una empresa, va a ser así, y si el Señor quiere que le sirva, va a ser en este tiempo que me queda libre, en este horario y en tal lugar. ¿Cómo me suena eso? ¿No es que suena como que los patos disparándole a las escopetas? Nosotros viles y vulgares humanos, poniéndole condiciones al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. Aló. Así es. En el verso 11 nos habla que Jesús hizo un contraste entre la vida espiritual y física de Juan. Jesús dice, de todas las personas ningún hombre cumplió el propósito de Dios mejor que Juan. Eso es lo que quiere decir las palabras. No ha nacido un varón, dijo el Señor. Y lo que el Señor estaba diciendo es, Juan vino a esta tierra a cumplir su propósito y lo cumplió al pie de la letra. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Dios nunca se mató la cabeza por Juan. Así como cuando a veces nosotros tenemos hijos que no nos dan dolores de cabeza. Bueno, no sé si existen los hijos que nos dan dolores de cabeza. Pero lo digo yo, por decirlo. No, claro que sean dolores de cabeza. No.
a ese la mujer ciego. No, comparado con otros hijos, no. Ah, comparar, sí. Por eso, no dando dolor de cabeza. Los míos no. Ahora usted se imagina, entre todos los hombres y mujeres que Dios ha escogido durante toda la eternidad, Dios dijo, este chavo cumplió su propósito y nunca le llegó mal. ¿Será que qué dice Dios de usted? Uy, qué silencio. ¿Qué diría Dios de usted hoy? Que le da Porque dolor. de Juan dijo, con este tipo no ha nacido otro en la tierra. Y lo que el Señor estaba diciendo es, este tipo, lo que lo mandé a hacer, lo hizo. Amén. Cumplió al pie de la letra. Usted no encuentra en Juan ningún error en su ministerio. El tipo era obediente, hacía todo lo que hizo todo hasta el momento de su muerte. Se lo caló todo. Y entonces el Señor dijo, no hay otro hijo de mujer como este. ¿No? Lo que el Señor estaba diciendo es que no había visto ni conocido a otro hombre como Juan el Bautista. Sin embargo, en el reino venidero de Dios, todos los presentes tendrán una herencia espiritual mayor que la de Juan. Fíjense lo que el Señor dice, aún así, todos ustedes tendrán una herencia mayor que la de él. ¿Por qué? Porque Juan murió ahí, apenas vio al Maestro, pero no lo conoció en gloria, y mucho menos lo conoció resucitado entre los muertos. Usted y yo tenemos una recompensa mayor que la que tuvo Juan el Bautista, porque usted y yo somos testigos de la resurrección de Cristo y testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Además, si usted alguna vez tiene dudas del llamado que Dios le ha hecho a usted, debería echarle un poquito memoria a los tiempos de atrás de su vida, de dónde Dios le sacó, las veces que Dios lo ha sanado, lo ha liberado, las veces que Dios ha hecho milagros en su vida. Amén. Cuando las dudas vengan, trae a tu memoria todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Al principio le dije que todos podemos dudar en algún momento. Pues cuando las dudas vengan, cuando Satanás te quiera poner una duda, trae a tu memoria los milagros y las cosas que Dios ha hecho contigo y las que ha hecho por medio de ti. Y arranque cualquier duda que haya en su corazón. Porque si Dios le ha llamado a usted, tiene un gran propósito con su vida. El verso 12 dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Puede que estuviera hablando de Herodes. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. En la versión, ¿dónde lo tengo yo? En la versión LA es la latinoamericana. Escuchen esta versión como dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. ¿Aló? ¿Me escucharon? ¿Se lo vuelvo a leer? Escucha esta versión: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. ¿Cuál es el problema o a qué se está refiriendo la palabra de Dios aquí? Que el reino de los cielos, el reino de Dios no es un reino fácil. El reino de Dios, el reino que Dios ha diseñado para nosotros, es un reino que se conquista, y en la Reina Valera dice, solo los violentos Lo arrebatan. lo arrebatan. Ahora, esa violencia no habla de gente que grita, esa violencia no se refiere a gente que pega gritos, insultos o que tiran manotazos. La palabra violencia allí a lo que se refiere es a gente que es dispuesta a luchar y a pelear por lo que Dios le ha prometido. ¿Cuál es el problema de nuestra generación? El problema de nuestra generación es que muchos buscan ser salvos, o muchos quieren ser salvos con sus pecados. No ser salvos de sus pecados, sino ser salvos con sus pecados. Es decir, quieren ser salvos, pero quieren seguir viviendo En pecado. en pecado. ¿Cierto o falso? Sí. Todo el mundo se quiere ir para el cielo, pero nadie quiere tener un cambio de vida. Todo el mundo se quiere ir para el cielo, pero no quieren sacrificar nada. Todo el mundo se quiere ir para el cielo. Ese reino del que habla el Señor, Él dice que no es así. Ese reino es violento y solo lo arrebatan aquellos que son decididos. ¿Decididos a qué? A tener un cambio en su vida. Amén. Ahora, Jesús nos dice quiénes son los únicos que realmente llegan al cielo. Jesús nos dice que son los únicos que arrebatan el reino de los cielos. Diga conmigo: el reino de los cielos se arrebata. El reino de los cielos se arrebata. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? No solamente es, hay dos formas de ver el reino de los cielos. Una de ellas es que el reino de los cielos es el lugar que está allá arriba, donde en algún momento estaremos.
Pero el reino de los cielos también se refiere al poder del reino que ha sido derramado sobre nosotros aquí en la tierra. Por eso Juan enseñaba, y Jesús, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. O sea que hay dos formas de hablar del reino de los cielos. Una, que está allá. Dos, lo que representa su poderío y lo que representa en nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, el reino de los cielos, el uno y el otro, solamente se obtienen por medio de decisión, y la Biblia habla de violencia. De violencia es de gente que está dispuesta a hacer cosas fuertes y difíciles, cambios en su vida, por alcanzar aquello que anhelan y que quieren. El reino de los cielos no se hereda, el reino de los cielos se conquista. ¿Aló? Amén. Los evangélicos vamos a pensar que el reino de los cielos simplemente se hereda, porque como digo, Jesucristo es heredero de todo y nosotros coherederos juntamente con Él, pero a eso no es lo que se refiere la Biblia. El reino de los cielos hay que conquistarlo. Las promesas de Dios para mi vida hay que conquistarlas, hay que pelearlas, y eso requiere que yo sea obediente a Dios en todo lo que Él me manda, para que eso traiga cambios en mi vida. Dice ahí en la Reina Valera, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los valientes, los violentos lo arrebatan. Solo los violentos lo arrebatan. El sustantivo violento en griego es diastes, esto lo acabo de averiguar, que significa un hombre esforzado o un hombre violento. Implica fuerza, vehemencia y dedicación. Es decir, que las promesas de Dios solamente las arrebatan la gente violenta, es decir, la gente que está dispuesta a pelear por las promesas de Dios. Entendiendo lo que significa la palabra violencia, ¿no? No es la violencia que nosotros conocemos de gritar, insultar y agarrarnos a yo soy cristiano violento y todo, y que vaya en mi contra, le entro con la palabra de Dios. No, eso es lo que no me refiero. Sino que las cosas se conquistan. Si usted desea conocer Mateo 25:34, les leo Mateo 25:34, dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Para que usted herede eso, usted lo tiene que pelear y lo tiene que conquistar. Usted tiene que ser violento, tiene que ofrecer y estar ofreciendo violencia para arrebatar el reino de los cielos. Y Mateo 11:12, bueno, ya se lo leí hace rato en la otra versión. Dios ha hecho muchas promesas. Y si habláramos de Juan, que cuando comenzamos la historia de hoy, Juan fue un hombre violento, atrevido en su tiempo, no le importó ir en contra de la cultura, en contra de las costumbres, vivir un estilo de vida diferente para cumplir el llamado de Dios. Y sin duda quiero creer que Juan ganó el reino de los cielos. Amén. Amén. Quiero escucharlo a ustedes, ¿qué es lo que más les llamó la atención? Gracias, señor. Alexandra, estrena el micrófono. Pastor, cuando usted empezó con la leer, me acordé de la profeta Yanni Espinosa. Cuando ella vino, ella se dedicó, fue su propósito, a ser atalaya de sus pastores. Y pues eso me impresionó, porque de una manera u otra ella está preparando, cuidando a ella. Entonces, pienso de que cada uno de nosotros, más allá de que pastores, evangelistas o lo que nos mandan a hacer, es cumplir el propósito y ir más allá. Por lo menos en el momento que ella vino, pienso que va relacionado con lo que usted dice, ¿no? Que no sencillamente ella no es pastora, ella sencillamente ya está preparando y preparando a otros atalayas igual que ella. Entonces, bueno, lo tomo como referencia como para poder saber qué hizo Juan Bautista con Jesús. De por sí ahorita la profeta ahorita es pastora. Ahorita es pastora justamente hace como 6 meses, un año, ¿verdad? Menos. ¿Hace poco? Sí. Pasaron de etapa que ahorita a partir de hace poco es pastora. ¿Qué es lo importante? En la Biblia se habla de 5 ministerios, hablando de los dones de Jesús. Nuestro Jesús dejó 5 ministerios. Eso implica que son 5 ministerios los que impulsan la iglesia de Jesucristo. El resto de la iglesia, entonces, ¿dónde se ubica? Se ubica alrededor de esos 5 ministerios, trabajando alrededor de esos 5 ministerios. Y todos nosotros, todos los que estamos en esta sala, tenemos un llamado en medio, alrededor o con esos 5 ministerios. Normalmente, según las estadísticas, 1 de cada 10 cristianos se ha escogido para uno de los 5 ministerios. Y gloria a Dios, algunos fuimos escogidos y no queríamos. Más bien otros le piden a Dios que los llame y Dios no los llama para eso.
porque el Señor no lo llama a uno para lo que uno quiere, No. sino para lo que Él nos necesita. Amén. ¿Le vuelvo a repetir eso? Sí, Señor, así es. O sea, no bonito antes que me olvide. Así es. Dios no lo llama a uno para lo que uno quiere, Dios lo llama a uno para lo que Él nos necesita. Amén. Entonces Dios a veces necesita a gente para cierta, y usted ha sido el escogido para eso. Entonces nunca desprecie el llamado que Dios le dé a usted. A lo que Dios le ha llamado a usted de manera específica, ese es el llamado suyo. Cumpla lo que Dios le ha llamado, y si bien por lo menos ahorita en este momento aún usted no sabe su total llamado o para qué Dios le ha llamado, lo importante es que esté sirviendo en el cuerpo Amén. hasta el día que Dios le hable para que lo va a utilizar de manera específica. Específica. Amén. ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más? Oye, ayúdenme, por favor. Gloria. Algo que me llama la atención es que, si bien recordamos que cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, había un silencio de parte de Dios durante mucho tiempo, ¿no? Y aún así, algo que veo de Juan, cuando habla de que el versículo sobre los violentos arrebatarán el reino de los cielos, es obediencia. Yo creo que Dios le habló, él no titubeó y hizo caso a ese llamado. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado en nuestras vidas y dilatamos ese llamado, que nos mandó a hacer el Señor? Entonces, algo que veo en Juan el Bautista es que fue un hombre que cumplió con lo que Dios le llamó, y no fue que esperó ni nada, imagínate, sino que cuando analizar esta mañana escuchaba sobre el mismo, y es que su ministerio fue muy corto, fue uno de los ministerios más cortos, 6 meses, pero en 6 meses cumplió con el llamado que Dios le dio. Entonces, ¿cuántas veces nosotros pensamos el tiempo? Y bueno, se nos pasa la vida esperando muchas veces obediencia. Hay mucha gente que tiene un ministerio público donde todo el mundo se cuenta quién es. Algunos yo he escuchado así: yo sueño predicando una campaña a 5,000, a 10,000. Yo sueño predicando una iglesia a 2,000, a 500. Y en verdad en la Biblia usted va a encontrar que los que hicieron los más grandes cambios los hicieron en los secretos, en los trabajos más simples. Porque no está en las grandes, la bendición no está en las grandes cosas que nosotros hacemos. La bendición realmente está cuando obedecemos a Dios. Y Dios espera de nosotros que nosotros seamos obedientes en las cosas más simples. Esas cosas simples en las que somos obedientes pueden traer más grandes cambios que cumplir un sueño de un ministerio que nos vea o que nos escuche. Amén. Y a veces pasa eso. Una vez un pastor me decía: claro, pastor, como usted tiene una iglesia grandota, ya que tiene todo. Y la gente no tiene idea de qué tiene que ver el llamado de Dios. Así es. A veces alguien se puede sentir que es más pastor. Yo he conocido pastores que se creen más pastores porque predican en una iglesia en el centro de la ciudad, mientras que otra persona predica en un pueblito por allá olvidado. Y eso no tiene nada que ver. El llamado de Dios tiene que ser donde estamos, más nada. Y un pastor por allá en un pueblo es tan valioso como un pastor de una iglesia grande. Amén. Y todos vamos a hacer, tenemos el mismo llamado, simplemente a un nivel diferente. Así como Dios que escoge a alguien a ser evangelista, a ser misionero, a predicar por las calles, a predicar a los pobres. Gloria a Dios, cada uno tenemos un llamado. Lo importante es que yo no me la pase criticando lo que los demás hacen, sino que me dedique a hacer lo que Dios me mandó a hacer a mí. Y si yo le hiciera a usted la pregunta, a usted, Dios, ¿qué lo mandó a hacer? ¿Cuál sería su respuesta? No me responde. O a veces gasta más tiempo pensando en lo que los demás están haciendo o no están haciendo. Dime, pastor. Dios les bendiga. ¿Ya le acabó la pila? Le activaron el punto seguro. Yes. Échale la culpa a Gerson. No importa, pastora, hable, que está cerca de la cámara y la van a escuchar en la cámara. Es bueno resaltar lo que estamos estudiando hoy, ¿sí? Muchas veces decimos o dicen: he dejado de ser ingeniero, he dejado de ser arquitecto, he dejado de ser médico para servirle al Señor, he dejado de ser esto para servirle al Señor. Y yo le diría: ¿y qué dejó el Señor para servirnos a nosotros? ¿Qué dice la Biblia que dejó el Señor para servirnos a nosotros? Dejó su corona, dejó el cielo. Y dice la palabra que Él se convirtió en siervo
Ni siquiera decir, bueno, yo soy el Salvador del mundo, vengan para acá. No, Él se convirtió en siervo, a servirnos. Y cuando el Señor le reveló primero el llamado a mi esposo, y él me lo comentó, yo dije, wow, ¿y qué voy a hacer yo? Yo no voy a ser el estorbo de mi esposo. Amén. Yo voy a ser la ayuda idónea. Pero más que ser esposa del pastor, yo quiero saber, Señor, cuál es mi ministerio, en qué voy a servirte. Tenía un trabajo estupendo, pero sabía que era Dios el que me estaba llamando. Entonces, que cuando el Señor habla a mi corazón y habló a los dos por igual, yo le dije, a donde quiera que el Señor nos lleve, iremos. Esa pila está mal. Sí. A donde el Señor nos lleve, iremos. Cuando nuestro pastor Felipe, y yo le comentaba esto al nivel básico, nosotros recibimos palabras de muchos, que esto, pero hasta que nuestra autoridad, nuestra cobertura no nos dijo, ustedes están ya capacitados para ir a... Nosotros nunca le dijimos al pastor Felipe, mire, nosotros nos dijeron que íbamos a ser pastores, a nosotros nos dijeron que yo iba a ser una profeta, a mí no, jamás nuestra boca abrió, jamás, ni lo comentamos con nadie, él y yo y el Señor. Cuando el Señor nos llama y el pastor Felipe nos dice, nuestro pastor nos dice, ¿quieren ir a tal parte a pastorear? Nos miramos así, vamos a meternos en oración, que sea el Señor respondiendo, pastor, sí deseamos servirle al Señor, pero vamos a orar, dijo él, no están apurados, donde Dios los coloque, amén, donde Dios los coloque. ¿Qué vamos a dejar nosotros? Tierra y parentela, pero nunca decir, o sea, digo yo, y este es mi llamado, si el Señor lo dejó todo por nosotros, ¿cuánto en nosotros más? ¿Cuánto en nosotros más? Dejar profesión, dejar sueños, dejar todo. Yo quería ser gracias, pero yo no quería ser pastor. Yo quería ser empresario. Yo quería terminar mi carrera universitaria, ser un ingeniero en electrónica, tener una gran empresa en electrónica, manejar sonido, así como estaba yo. Yo soñaba, mi sueño era armar eventos internacionales con predicadores, cantantes internacionales, montarles el sonido, comprar y vender micrófonos, cosas esas. Mire, usted me pone entre ser pastor o eso, wow, eso me llamaba la atención, pero Dios no me llamó para eso. Donde Dios lo necesite. Dios no me llamó para eso. No. Tú sabes que el Señor no necesitaba a alguien que diera micrófonos, el Señor no necesitaba a alguien que fuera ingeniero y que aportara ahora plata para la iglesia, ya tiene bastante para eso. El Señor necesitaba a alguien para ser pastor. Había una vacante para ser pastor. Y entonces el Señor le dijo, la vacante que tengo es esa, ¿la quiere o no? Y yo, no, pues yo quiero servirle al Señor, me toca, pues, dile, Señor, ¿usted quiere que yo sea pastor? Pues yo voy a ser pastor. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿O va a seguir esperando a que la voluntad de Dios se adapte a la suya? Ay, eso es feo. Eso es antibíblico. Va a seguir esperando a que Dios cambie de opinión y le acomode los planes de Él a como usted quiere. Cuidado, porque cuando se dé cuenta ya está chochito y viejo y no sirve por qué. Y conocemos varios así. Ya, por eso ahorita que estamos jóvenes, de aquí no hay ningún viejo. ¿Quién es el más viejo aquí? Ninguno, aquí puro muchacho. Tú eres una muchacha de 60 y qué? No, otra día de 60. Otra día de 60 años. Sí, una muchacha. Bueno, imagínense si el muñeco hubiese estado esperando hasta que. No, gracias a Dios me puso a trabajar. Ya me casi ni camina mucho, pero gloria a Dios que ya había comenzado el ministerio. Amén. ¿Alguien más quiere hacer su comentario? ¿Comentario de lo de hoy? ¿Le gustaría escuchar más? ¿Lo escojo voluntariamente? Sí, es todo voluntario. ¿Sí? A ver, ¿qué más? La carita. Miren, la carita asustada, pero va a hablar. Ella está dispuesta a hacer la voluntad del Señor. Amén. Buenas tardes, hermano. El versículo 6 dice, Dios va a bendecir a los que Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. Quiere decir que Dios va a bendecir a sus discípulos, ¿no? Que Dios va a bendecir a los que lo conocen
que Dios va a bendecir a aquellos que lo siguen y que Pero no me vaya a mezclar las pilas que le digo. que dan testimonio de Él y que no lo abandonen, que no lo dejan solo pues en el camino, que no abandonen el Evangelio, que Dios va a bendecir a él, a esa persona. Eso es correcto. Si alguien le dijo a usted que servir al Señor era fácil, va y demándelo. Eso fue mentiras. Servir al Señor es bastante difícil, porque servir al Señor implica renunciar, abandonar y dejar lo que hemos soñado y hemos querido durante toda nuestra vida. Amén. Por eso que el Señor dijo, nadie es digno de servirme si no está dispuesto a dejar a mamá, a papá y todo. Eso fue uno de los ejemplos. Cuando el Señor dijo a papá y a mamá, está refiriendo a todas las cosas, era un ejemplo. Nadie es digno de un llamado si no está dispuesto a dejar sus propios sueños. Cuénteme, hijo. Jefferson, mira, contame. Sí, yo quisiera contar un pequeño testimonio, pastor, Sí. acerca del sufrimiento. Yo recuerdo hace unos años cuando yo me convertí a Cristo, ¿no? Yo no sabía nada. En el sitio donde nosotros vivíamos, ya ustedes saben que yo me convertí en la prisión. En el sitio donde nosotros vivíamos no había ni un solo varón. ¿Sí? Entonces recuerdo que yo empecé a leer la Biblia. Y 3 días después me agarraron y me dieron una paliza, pastor. Me fracturaron 3 costillas. ¿Sí? 3 días después. Estaba confundido. Y yo decía, pero ¿por qué? Era el único. Y incluso me seleccionaron. Resulta y pasa que como 8 meses después ya habíamos, para la gloria de Dios, fundado una iglesia, pastor, dentro de la sección que tenía como 60 miembros. Y pues, ahorita que usted habla del llamado a Dios, del propósito, sí, mi corazón se acelera un poco, porque sinceramente no me gusta. Pero todos tenemos lucha y, como usted dice, ¿sí? Decepciones, desilusiones, pero no de Dios, de nosotros mismos. Eso es Porque correcto. Dios siempre lo hace bien. Yo creo eso. Y vaya, yo quedé sorprendido de eso, ¿no? Y como le digo, 8 meses después ya teníamos un grupo bastante grande. Pero viene otro golpe para mi vida, me llama el juez. Y entonces yo tenía en mi mente, yo creía que yo iba a pasar solamente un par de años, pero resulta el juez me dice después que yo no iba a pasar 2, sino iba a pasar muchos más años. Y entonces yo me senté en la escalera, pastor, y yo empecé a pensar, y yo reconozco que fue Dios, todo lo ha hecho Dios, porque yo me senté en esa escalera a pensar, Él me provocó irme. Y entonces pensé en lo demás, pastor, yo dije lo demás, los muchachos que están ahí arriba, de lo que le hablo de la fe, de esperar, de seguir, de creer, de luchar. Y yo dije, ¿qué de ellos? ¿Qué de ellos? Tenemos que seguir adelante, pase lo que pase, ¿no? Como le pasó a Juan, estaba en la cárcel, pero él seguía y seguía. Y parece que a mí me impulsaba algo que yo no sabía. Yo quería abandonar, yo quería irme, pero algo me impulsaba a seguir. Y ahí, después de esa espantosa noticia, ¿no? Porque yo pensaba que dentro de unos cuantos meses yo iba a ser liberado. Cuando vienen y me dicen que no, que son tal vez 40 meses más, 50 meses más, no sé. Yo dije, me provocó abandonar. Pero Dios ahí impulsándonos. Esta mañana yo le hablaba de eso a mi mamá, cuando hablaba con ella, ¿no? De mantener la fe, pase lo que pase, como tantos ejemplos que vemos ahí en la escritura. Bueno, si el horno de fuego nos consume, no importa, nosotros vamos a seguir. Si nos comen los leones, vamos a seguir. Pase lo que pase, vamos a seguir. Y bueno, como últimamente me ha pasado a mí, hemos tenido momentos, sí, tal vez de desilusión en uno mismo. Y uno se detiene, pero a pesar de la debilidad, Dios, mire, lo sigue impulsando y lo sigue impulsando a uno. Y pues, nada, pastor, yo estoy muy agradecido de Dios y pues voy a seguir batallando y a seguir luchando y pues Amén. los invito a todos a que lo hagamos juntos. Gracias. Servir al Señor no es nada fácil. ¿No? Y intentar hacer la voluntad de Dios es muy difícil. En mis años de ser pastor, de ser cristiano,
He conocido mucha gente que tal vez no han abandonado de ser evangélicos, pero sí han abandonado el llamado de Dios. Porque, óigame, no le estoy hablando de ser cristiano, le estoy hablando del llamado de Dios. Porque, entre comillas, es fácil ser cristiano. Es decir, usted le pregunta a la gente en la calle que si creen en Dios, 9 de 10 le van a decir que sí. Y el último le va a decir que gracias a Dios no creen en él. O sea, en realidad todo el mundo de una manera u otra cree en Dios. Y en realidad la gente dice, no, yo no creo en eso de los católicos, pero los evangélicos sí. Y entonces ellos se consideran que son evangélicos. Y entre comillas ser evangélico es fácil, entre comillas. Pero aceptar el llamado de Dios y hacer lo que Dios nos manda hacer es otra historia. He conocido muchísima gente en mis años de ser cristiano y en mis años de ser pastor que tienen llamado de Dios, aceptan el llamado de Dios y cuando vienen los momentos donde son probados como Juan, abandonan las filas y se van para lo de atrás. Porque es más fácil ser cristiano sentado en la última silla de la iglesia, no estar comprometido con nada y no hacer nada sino solamente venir a la iglesia, que estar al frente y ser parte de lo que nos toca sacrificar por servirle a Dios. De los violentos. Porque eso es ser violento en el reino de Dios. El que le toca, el que le sirve a Dios sabe que tiene que sacrificar. Yo le decía en cierta ocasión a los adoradores, no ahorita, en los grupos anteriores, yo le decía en algún momento, ustedes quieren servir a Dios cantando, entienden que eso es sacrificio. Claro. Tienen que esforzarse por tener una vida lo más santa posible. Amén. Tienen que pararse temprano, ensayar, practicar. ¿No les gusta eso? Ustedes sálense del ministerio y vienen, párense, trasnochense los sábados y los domingos van y vienen un rato y van allá. Y listo. Y usted hágase la idea de que se va a ir para el cielo por eso. Engáñense. Engáñense a sí mismo y que se va a ir al cielo por eso. Pero sucede que usted ha sido llamado por Dios. Y como usted ha sido llamado por Dios, Dios le da talento y dones. Y como Dios le da a usted talento y dones, usted empieza a ver que hay necesidades en el cuerpo de Cristo. Usted empieza a darse cuenta que hay ausencia dentro del cuerpo y el Espíritu de Dios lo empieza a usted a... Eso es para que usted lo haga. Eso es para que usted trabaje ahí. Eso es para que usted haga ahí y usted se sacude y dice, no, es más fácil así, ya sin compromiso. Sin compromiso, así como el hombre que quiere tener una familia pero no quiere casar ni nada. Sin compromiso. Porque mejor sin compromiso. Y yo sé que usted sabe de qué le estoy hablando. Porque en el momento en que usted dice, bueno, sí, le voy a servir al Señor, entonces le ponen que tiene que asistir a clases, que tiene que pararse temprano, que tiene que hacer un devocional, que tiene que hacer oración, que tiene que venir a un culto, que tiene que... ¡Ay, no! Eso de servir al Señor, ¿para qué tan enredado? Y tantas reglas. Tantas reglas y órdenes, y mande para acá y mande para allá. Eso es fanatismo, ¿verdad? Eso es fanatismo. Ser cristiano es fácil. Ese es el pastor Frank. Porque ser cristiano, que la gente piensa que ser cristiano es decir que es evangélico. Sí. ¿Dónde están sus Y eso no es ser cristiano. ¿Dónde están sus frutos? Ser cristiano es tener una vida apartada para Dios, donde usted entiende en su corazón que sabe que tiene que dejar esto, tiene que dejar aquello, tiene que tener un buen matrimonio, esforzarse por un buen matrimonio, tiene que ser el mejor padre posible, la mejor mamá posible, tiene que atender a sus padres, a sus hijos, tiene que, si tiene un negocio, tiene que ser un negocio que tiene que llevarse en el orden correcto. Transparente, a mí más de uno me ha dicho el pastor, pero es que era más fácil antes que yo era cristiano. Y en Jesús cristiano es algo más complicado. Claro, porque eso implica sacrificio y esfuerzo. Amén. ¿Alguien más quiere hablar, hermanos? Integridad. ¿Nadie quiere dar su aporte en esta tarde? Teocráticamente. Bueno, doctor, Usted. Buenas tardes a todos y bendiciones. Tratando de decir de todo lo que ha comentado, ha hablado de la palabra, ha dicho varias palabras muy importantes. Y yo lo llevo a reflexionar también de mi vida y de los hermanos que yo he conocido en la palabra. Y una de ellas es ser valiente. Eso no es fácil. Ser valiente, hay que tener mucho coraje. Por eso es que el Señor me trajo reflexión ahorita, la armadura del Señor. Si tú no te pones el casco, no te pones los guantes, no te pones los zapatos, no te pones la bota como tiene que ser todo para protegerte, estás fracasado. Y por eso es que el Señor nos nombra que somos sus soldados. Y entonces la otra palabra es el compromiso. Como te dice, muchos decimos sí, yo decía, Señor,
pero cuando le toca al mundo donde le toca el momento más chiquitico de la vida, se le arruga el corazón, pero entonces piensas en la carne y no piensas en el Señor. Piensas entonces que la fe o entra en duda. Entonces esas partes son muy importantes porque somos cristianos y como usted dice, lo importante es saber cuál es nuestro compromiso, cuál es mi trabajo en la iglesia, saber qué tengo que hacer. Por lo menos nosotros llegamos acá con un propósito, eso lo sabe el Señor. Queremos trabajar en la iglesia, pero sabemos que tenemos que prepararnos y hemos estado orando en eso, pero que sea el Señor dirigiéndonos. Nosotros no nos movemos sin que el Señor, como dice la pastora, sin que el Señor nos diga qué tenemos que hacer. Y lo que yo siempre le pido al Señor todos los días es que nos cubra con su sangre preciosa para que no nos deje caer en ese temor, en ese miedo, sin enfrentar las cosas. Y justamente esta semana yo le estaba predicando, cuando yo salgo a trabajar yo predico a una señora que conoce de la palabra por una tía, pero no es cristiana, es católica, y de un evento que está pasando con su hijo y el Señor le hizo un milagro a ella. Ella me dijo, no, yo reconozco que el Señor me hizo un milagro. Sí, pero yo le digo, no solamente vea la palabra como algo que uno, o ustedes los católicos que lo ven como un estudio, como que se va a liberar, a quitar muchas cosas de que usted se da placeres y gustos. No. La Biblia es una forma de saber cómo uno debemos vivir en este mundo, cómo debemos regirnos por las reglas que aparecen allí. Y entonces no le crea las mentiras al diablo, porque le dieron un pronóstico del hijo que tiene, un hijo menor. Entonces lo primero que yo le dije a ella, ¿usted le cree las mentiras al diablo? Y se me quedó viendo los ojos y se le aguaron los ojos y se le cerraron las lágrimas. Yo digo, no le crea las mentiras al diablo, porque nuestra salud está en las manos de Dios. Y Dios no nos trae a nosotros enfermedades, sino es Satanás. Entonces empecé por ahí a predicarle a esas cosas, de esas cosas del Señor. Y entonces ahí es donde te dice, pues tenemos que ser valientes, no tener temor de, porque yo soy cristiano, hablar de la palabra, todo lo contrario. Si nos rechazan, bueno, Jesucristo fue rechazado y sin embargo él siguió adelante. ¿Qué más ejemplo que es? Entonces esas palabras de ser valiente, tener compromiso, estar dedicado, ponerse la armadura, es muy importante. Finalizo con esto. Hay muchos testimonios de gente que oró a Dios. Y yo he escuchado muchos testimonios de alguien que dijo, si tú me sacas de esta enfermedad, Señor, te voy a servir. Gente que le ha dicho a Dios, Señor, si salvas mi matrimonio, te voy a servir. Condiciones. Yo he escuchado testimonios de gente que ha dicho, Señor, si tú salvas a mi hijo, yo te voy a servir. Si me sacas de esta condición, te voy a servir. Y el Señor ha hecho el milagro y le ha servido al Señor. El problema es que no siempre Dios responde a esa oración. El apóstol Pablo un día le dijo al Señor, Señor, sáname de este problema que yo tengo. Algunos teólogos creen, no hay confirmación de cuál era el problema que tenía Pablo, pero algunos creen que Pablo sufría de unas fuertes cataratas. Es decir, que Pablo era medio ciego. Eso no está confirmado. Hay varios teólogos que dicen que no, que eso se refería a otra cosa. Pero a mí personalmente me gusta pensar que era eso. Y el Señor, entonces le reclama al Señor, Señor, quítame este bendito aguijón que tengo sobre mi cuerpo. Yo me imagino Pablo oraba por los enfermos y los enfermos en sanidad, entonces me imagino que ponía la mano encima de él y no pasaba nada. Entonces él en su frustración, él dijo, Señor, quítame esto. Y el Señor le respondió a su oración y le dijo, no te lo voy a quitar. ¿Sabe algo? Bastante, gracias. No siempre Dios va a quitar el aguijón que ha colocado en nuestra vida. A muchos Dios nos ha escogido para vivir con ese aguijón. La pregunta sería, ¿bajo qué condiciones quieres tú servir al Señor? Tal vez alguno de ustedes le está diciendo al Señor, Señor, si tú me quitas esta enfermedad, te voy a servir. Y tal vez el Señor le puede responder en este momento, y si no te la quito, ¿qué? Señor, si tú me sacas de este problema, te voy a servir. Y el Señor te dice, y si no te lo quito, ¿qué? ¿No me vas a servir entonces? Señor, si tú me permites salir de esta deuda, yo te voy a servir. Y el Señor dice, y si te escojo para que vivas endeudado toda la vida, entonces no. ¿Sí se está dando cuenta de la pregunta?
No está mal que usted y yo podemos desear y querer lo que queramos, y toda esa parte buena. Y Él quiere escucharnos, nosotros expresar nuestro corazón. Lo que usted y yo sí tenemos que tener claro es ¿qué tanto amamos a Dios? ¿Lo amamos más que la situación que estamos viviendo hoy o ayer o en estos días? También conozco mucha gente que enferma, que en pobreza o en necesidad, en lo que sea, decide una Señor. Amén. Por ahí es la historia de Nick, un muchacho que nació sin brazos, sin piernas, y el hombre predica el evangelio. Y increíblemente no sé cómo eso se casó y hasta hijos tuvo. Ese es otro milagro más sobrenatural todavía, bendito. Yo conozco gente que enfermos son predicadores. Amén. Y conozco gente que siervos de Dios que murieron de cáncer, murieron de neumonía, murieron de COVID, porque Dios los escogió para que fuera esa su vida. ¿Y usted qué condiciones le pone a Dios para servirle al Señor? Yo creo que ninguno de nosotros tiene derecho a ponerle condiciones a Dios. Así es. Porque cuando yo le pongo condiciones a Dios, es como si le estuviera diciendo que su amor no fue suficiente para convencerlo. Wow. Que su muerte en la cruz no fue suficiente. Y necesito que haga algo más Para poder servirle. para poder servirle, para poder agradarle. Santo. Este no es un llamado para todos. Esto lo estoy predicando. Esto es una palabra para los que tienen llamado de parte de Dios. Solamente el que tiene llamado de Dios puede entender estas palabras y puede entender lo que es que Dios nos invite a hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos. Vuelvo a decir, yo nunca quise ser pastor. Usted tal vez puede ser pastor, pero ser pastor es bonito. Dice, no, yo no quería ser pastor. Yo le sirvo a Dios con amor, con cariño y en obediencia. Pero este no es un trabajo el que yo soñaba, no era el que yo anhelaba. Yo anhelaba más bien estar reparando máquinas y viajando por el mundo y viendo cosas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque las máquinas y las cosas no causan desilusión. La gente sí. Y cuando uno decide servirle al Señor, uno decide servirle con gente, trabajar con gente y amar a la gente. Amén. Y trabajar con la gente es lo más terrible que existe. La misma gente que hoy te ama, mañana se molesta contigo y ya no te aman. Te traiciona. La misma gente que hoy te dice que te quieren, ya mañana si se molestan las cosas, ya no te quieren. Entonces, ese no es un trabajo que uno anhele, o por lo menos yo. Pero algo sí aprendí desde hace muchos años, que yo no voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y Dios quiera que no me toque a mí tener el fin de mi vida como la de Juan, o como la de Pedro. Yo le digo al Señor, Señor, al menos como Juan y como Pedro no, me gustaría llegar a viejito y conocer nietos y bisnietos. Pero siempre le digo al Señor, no se haga mi voluntad sino la suya. Yo agarro carretera, me monto en un carro, 140, 150, 160 kilómetros por hora. Y yo respiro profundo y le digo, Señor, si usted tiene un plan diferente conmigo, amén, pero yo no me quiero morir yo. Yo quisiera llegar a viejo, yo quiero tener nietos, yo quiero tener familia más grande y todo, es lo que yo anhelo en mi corazón. Y yo, Fran Vargas, se lo digo al Señor todos los días. Pero yo estoy claro en algo, yo, Fran Vargas, estoy claro en algo. Yo no estoy seguro si Dios quiere que yo llegue a viejo. Yo no estoy seguro todavía. Ese es mi anhelo. Y si Dios me lo regala, amén. Pero si Dios no me lo regala, igual lo voy a servir. Igual voy a ser obediente. La pregunta sería, ¿y usted? ¿Qué te limita a agradar a Dios? ¿Qué te limita a servir a Dios? Los problemas en el matrimonio, los hijos, la falta de plata, la escasez, una enfermedad. ¿Y en verdad crees que eso es una excusa delante de Dios? ¿Eso te evita poder cumplir el llamado y el propósito de Dios? A Juan no lo limitó. Él hizo lo que Dios lo mandó hacer. Colócate en pie, por favor. Y vamos a orar al Señor, Carlitos.